Los 3 días habían pasado, le contó la historia de los Roinar, los Ándalos y los primeros hombres, sobre Brando el constructor que creó el Gran Muro, una inmensa muralla de hielo que se extiende de este a oeste en el norte de Poniente y que separa los 7 reinos de las tierras salvajes de más allá, sobre las tierras de los salvajes, sobre la fe a los 7 y sobre lo poco que sabía de los dioses antiguos que son adorados aún en el norte, esto debido a que Caronte era un Stark y era natural que le contara sobre el dios que su madre adoró. Sobre gigantes y los niños del bosque, y sobre los dragones de los Targaryen y lo poco que sabía sobre la danza de dragones. Y aprovechó para que conociera las diferentes casas nobles de Poniente, su escudo, lema y lugar de donde están establecidas. Arthur, ¿y la casa Tyrell? Preguntó a Caronte. Habíamos creado un juego que normalmente las madres nobles juegan con sus hijos e hijas, para que aprendieran esto que era muy importante para la vida de un noble. Caronte, su escudo es una rosa en oro sobre campo de sinople, su lema es crecer fuerte, lugar alto jardín. Arthur, ¿y la casa Tully? Caronte, su escudo es una trucha plateada, saltando sobre campo ondulado de azur y gules, lema familia, deber, honor, lugar aguas dulce. Arthur, ¿y la casa Stark? Baratheon y Lannister, si responde bien esta recibirás tu premio. Dice con una sonrisa. Caronte traga fuerte, él quería ese pastel de frutas que su papá había comprado en el momento que habían llegado a la ciudad libre de Mir. Su papá le propuso un juego cuando había quedado una sola rebanada de pastel, y era muy rico, así que hizo trabajar a toda potencia su cerebro en desarrollo, pero a su vez muy inteligente para tener poco más de un año de edad. Caronte, los Baratheon, su escudo es un venado coronado de sable sobre campo de oro, lema nuestra es la furia, lugar bastión de tormentas. Los Lannister, su escudo es un león rampante de oro sobre campo de gules, lema oye mi rugido, aunque también tienen otro lema que es un Lannister siempre paga sus deudas, lugar roca Casterly. Y los Stark, la voz de Caronte sonaba como orgullosa, en esta parte por alguna razón le gustaba la casa Stark y su escudo y su lema era asombroso. Pensó el peliblanco como la nieve, pero continuó para poder obtener esa rebanada de pastel de frutas. Arthur se dio cuenta de esto, y tal vez Caronte sentía su conexión con la familia Stark en su sangre. Caronte, escudo un lobo vargo de cenizo corriendo sobre campo de plata, lema se acerca el invierno y su lugar era Invernalia. Arthur, bien respondiste todas correctamente y le pasa el pastel a Caronte el cual lo agarra con sus pequeñas manos, y sus ojos brillaban de deseo ante el pastel de frutas y lo empieza a comer, tan rápido que muchos pedacitos del pastel caían sobre Arthur, pero no se quejaría, podía limpiarse después, no podía quitarle este triunfo a Caronte. Después de eso se quedaron en Mir unos días para descansar y posteriormente salieron junto a una caravana con destino a Pentos, pero se detendrían en un pueblo que fue recién construido, fundado por un grupo de descendientes Roinar y Ándalos. Uno pensarían que estallaría el conflicto porque los dos poseen creencias distintas y son muy fanáticos a sus dioses. Los Roinar adoraban a una serie de dioses de la naturaleza del río. Su principal dios era la madre Roine, la personificación del río Roine. Otros dioses incluyen el viejo del río, un dios tortuga, y su adversario, el rey cangrejo. Y los Ándalos son los creadores de la fe de los 7 dioses, la religión con más influencia en Poniente. Pero resulta que al ser muy pocos en cantidad y sufrir tanto, decidieron unirse y formaron un pacto en donde no interferirían en las creencias de los otros y tampoco se burlarían de los dioses de los otros, algo parecido a Braavos, debido a que la ciudad libre más grande e influente de todo el continente de esos, era un lugar donde religiones que adoran a distintos dioses convivían entre sí sin interferir entre ellos. Caronte. El viaje ya ha sido de una semana y nos detuvimos a descansar cerca de un bosque, estábamos a punto de llegar al río Lorunu, es un río de esos. Nace al sur de las llanuras y corre hasta encontrarse con el río Roine justo en el límite sur de los Campos Dorados. Los pesares se encuentran en la confluencia del Lorulu y el Roine. En ese lugar se ubicaba el pueblo debido a que en la religión de los Roinar los ríos nacidos del Roiner son sus hijas, por lo tanto dioses menores. O eso fue lo que me contó mi padre, más o menos, pienso. Pero me adentro al bosque,
Veía a otros niños jugar, parecía estar escondiéndose mientras otro se tapaba los ojos y esperaba y luego se ponía a buscarlo, solo aplaudía cuando el niño que los buscaba encontraba a uno de los que se escondieron y este solo me sonreía. Este era Hugo, me convirtió en su carcelero, aunque no sabía qué era, solo me dijo que me quedara en el árbol y vigilara que nadie de los que consiguiera saliera del lugar, hasta que él dijera. Yo solo asentí entendiendo un poco lo que dijo. Mi papá estaba con los demás adultos y de vez en cuando uno que otro adulto venía a ver lo que hacíamos. Los niños encontrados fueron Héctor, era alto y fuerte, lo vi llevando un gran tronco más grande que yo. Nota: Caronte solo mide 81 centímetros, un poco más que el niño promedio de su edad. Fin de nota. También estaba Nerea, Belén, Basilia Dara, y a Hugo le faltaba conseguir a Alida y Dana, son hermanas por lo que sabía, y por lo que acaba de decir Basil, son expertas en el juego. Pero unos gritos se escucharon, y Hugo veía con una Dana a rastras la cual tenía un corte en su hombro y los gritos que eran de Alida se detuvieron y con un sonido de desgarre y chapoteo que fueron horribles. Yo estaba paralizado con el rostro pálido, pero Héctor me agarró y me cargó en caballito y empezaron a salir del bosque a la pradera, gritando para llamar la atención de los adultos. Los adultos de la caravana salieron a nuestro encuentro cuando escucharon nuestros gritos y tenían armas en mano, y vi a mi papá con una espada en mano, pero no estaba usando su espada de color blanco leche que siempre carga encima. Un hombre alto de piel oliveasa se acercó al ver a su hija siendo llevada por un niño de nombre Héctor, si mal recordaba, tiene un corte en forma de garras en su hombro. ¿Qué sucede, Dana y tu hermana Alida?, preguntó el padre. Sniff, sniff, Ali, sniff. En ese momento Héctor se acerca a hablar, al notar que Dana no podía. Héctor, señor Cícero, estábamos jugando y escuché un rugido y me acerqué y vi que Dana estaba herida y Alicia se interpuso en el ataque de un racar. El racar le mordió el brazo y me gritó que me llevara a Dana y salimos corriendo. Dice todo esto con los puños apretados y lágrimas saliendo de sus ojos. El padre de las niñas al escuchar esto se desplomó en el suelo y empezó a llorar de forma desconsolada, sabía que su hija mayor estaba muerta, pero, sus ojos se pusieron rojos ante la sangre que se bombeaba de forma más rápida por la ira y agarrando el machete que había dejado caer al ver a su hija menor Dana herida, salió corriendo al bosque para matar al asesino de su hija. Arthur al ver esto junto con otros hombres de la caravana salieron a matar al racar. Cícero había seguido el rastro de sangre dejado por su hija Dana, y rápidamente llegó a donde estaba el racar. El sonido de los huesos siendo triturados y la carne desgarrada, eran como cuchillos que se le clavaban en su piel. Su hija, su primera hija, ¿qué le diría a su madre? No pensaría en eso. Después debía matar al asesino de su hija, y su machete brilló en la oscuridad del bosque, y se acercó al racar, la bestia que era en sí un león blanco nativo del mar Dothraki. Notó que estaba en peligro y dejó su comida de lado, para ver quién era el intruso que osaba atacarlo. Cícero, al ver que Racar se dio cuenta de su presencia, se lanzó sin pensarlo, y levantó su machete para realizar un corte descendente para partir al racar en dos, o eso pensaba, porque la bestia ya adulta y con experiencia luchando, esquivó a un lado y Cícero usó mucha fuerza y se cayó de frente dándole la espalda al racar. En ese momento Cícero su cara se llenó de sangre y carne de su hija y miró a su hija cuya cabeza aún no ha sido devorada con ojos llenos de terror y sintió un frío en su espalda, y se volteó, justo a tiempo para ver que el racar lo iba a matar con sus fauces abiertas de par en par, y sabía que su muerte estaba decidida y cerró los ojos, pero escuchó como la carne era cortada y sangre cayó en su cara y cuerpo y abrió los ojos, y miró a un hombre de cabello azabache y ojos negros, que reconoció como Arthur Sand, un hombre originario de Dorne. En el reino de Poniente tenía una espada llena de sangre con la cual cortó limpiamente la cabeza del racar. Gracias, pudo decirle el padre de la niña asesinada y medio devorada por el racar. Arthur. Yo solo asiento mirando con tristeza la vida joven que acaba de morir y limpio mi espada con mi ropa. En ese momento llegaron los demás hombres, pero al ver que el racar estaba muerto su ira se apaciguó y ninguno fue capaz de mirar al hombre que estaba ahora arrodillado llorando y pidiendo perdón al cadáver de su hija.
Ese día, se realizó un funeral y el cuerpo de su hija Alida, la madre e hija restantes estaban desconsoladas y las demás madres presentes trataron de consolarlas. Para una madre la idea de perder un hijo era sin dudas algo que las llevaría a suicidarse, pensó la espada del alba. Tenía a Caronte en sus brazos, el cual solo podía llorar amargamente por su amiga, hecha en su viaje y posiblemente sería una amiga de mucho tiempo porque su familia era del pueblo Roinar y Ándalo creado recién hecho y fueron a Mir para recolectar comida y productos para el pueblo. Caronte 3 años después, ya había cumplido mi 4º año de edad, no fue difícil de llegar al pueblo Roinar y Ándalo. Este pueblo no tenía nombre alguno porque estaban divididos, porque querían colocarle un nombre basados en sus religiones, pero los líderes de cada facción religiosa, decidieron no colocarle uno y en un futuro buscarle, pero por lo que llevan en creación 6 años y aún no poseen nombre y entre nosotros los niños lo llamamos el pueblo sin nombre. Después de lo sucedido con el Racar, la esposa de Cícero de nombre Sara, lloró por la muerte de su hija pero al enterarse de la estupidez de su marido y su casi muere a manos de la misma bestia que mató a su hija mayor, le agradeció a mi padre Arthur por salvarlo, o mejor dicho mi padre adoptivo porque me contó que yo no era su hijo. Cuando le pregunté por qué yo no tiene el pelo negro como él, me dijo que era amigo de mi padre y que mi madre murió en el parto, y tenía un hermano mellizo del cual no me dijo el nombre y sí que estaba vivo, esto porque supo gracias a mercaderes que iban y venían de Poniente que Lyanna había muerto, debido a que Eddard actual líder de la casa Stark llevó su cuerpo a Invernalia, junto con un hijo bastardo de nombre Jon Snow, pero esto claramente no se lo contó a Caronte, solo sabía que no era hijo de Arthur y tampoco sabía que Arthur era miembro de la casa noble Dayne y el actual sería difícil que se enterase de la verdadera identidad de Arthur, porque las noticias de Poniente eran difícil que lleguen a esos y sobre todo si es un pueblo pequeño sin nombre y que ni siquiera aparece en el mapa. Luego de llegar al pueblo sin nombre, por ayudar a la familia de Cícero, se nos dio una casa que estaba lista, era una simple de un cuarto, cocina, sala y cocina, no era tampoco muy grande todo esto y Arthur y yo teníamos que dormir juntos en nuestra cama. Arthur formó parte del grupo de protección del pueblo, un grupo de adultos y jóvenes que vigilaban y protegían al pueblo, no eran mucho como unos 100 o tal vez menos. Y no estaban muy entrenados y no poseían el equipamiento adecuado, pero Arthur era un caballero o eso me contó y tenía experiencia así que ayudó en el adiestramiento y formación de los que forman parte del grupo de protección del pueblo y en menos de un año se volvió en el líder del grupo, ganó respeto y apoyo del pueblo y Arthur es alguien con mucho honor y confianza y siempre ayuda en lo que puede. También nos volvimos cazadores debido a que ser parte del grupo de protección del pueblo es algo más como actividad social que beneficia al pueblo en general, así que pagar por algo en la que todos participan e invierten tiempo para la seguridad de su hogar, es natural que no pidan dinero por eso, así que los demás tienen un segundo trabajo como cazadores, pescadores, artesanos o herreros, entre otros trabajos. Yo quería ayudar a Arthur el cual aún le decía padre, porque al final él fue quien me crió así que era mi padre a mis ojos. Así que después de insistirle a mi padre, me empezó a enseñar el uso de la espada, y la primera lección que me enseñó es siempre perforar con la punta. Me enseñó el tiro con arco y aprendí a cazar, con ayuda de algunos hombres cazadores del pueblo que estaban asombrados porque a mi corta edad aprendía muy rápido y era muy inteligente, además del pueblo solo yo sabía varios idiomas entre ellos bajo valirio. Hay varias variedades de bajo también conocido como bastardo valirio, se hablan en las regiones de esos donde el antiguo feudo de Valirian una vez dominó antes de su destrucción hace 400 años, como Free Cities y Slavers Bay. Los dialectos del bajo valirio en diferentes regiones son tan diversos que están en camino de ser considerados oficialmente como idiomas separados. Sabía los que pertenecían a Bragosi, es decir Bravos, Pentosi de Pentos, Mirish de Mir y Tirosi de Tirosh. También sabía lengua común, el idioma que se habla en Westeros, y actualmente estaba aprendiendo algo de Dothraki. Solo por aprender no me gusta la cultura y forma de vida de los Dothraki, un pueblo belicista y que matan por diversión, si no estaba más que interesado en saber su idioma, por si era necesario en el futuro. Al final hay muchos mercenarios y esclavos Dothraki, en las ciudades libres.
Aunque en este momento estaba tratando de cazar a un conejo, tenía mi arco en mano, era pequeño, especialmente hecho por un artesano del pueblo de nombre Amir. Me lo dio como regalo cuando cumplí mi 4º año de edad. Tenía mi carga de fletas en mi espalda, era una vista extraña si otros miran a Caronte, el cual aparentaba tener 7 años, había crecido mucho y su estructura corporal era la de un hombre fuerte y robusta. Sus brazos eran fuertes por el entrenamiento con su padre en el uso de la espada, poseía una gran vista y puntería con el arco y aunque aún le faltaba más experiencia en cazar y rastrear una presa, poseía el necesario para matar a un conejo de los prados, una especie de conejo que habitan los prados abiertos y vivían en madrigueras en la tierra, poseyendo una gran construcción subterránea y solo saliendo para comer el césped. Caronte se movía, lentamente por el prado y se movía con el viento, para que los conejos de los prados cercanos no noten el sonido de él moviéndose, debido a que poseía un gran oído y una gran vista y para engañar a esa última tenía unos pantalones hechos de césped, como camuflaje y como los conejos están en el suelo su vista solo se limitaba en ver lo que estaba al frente de su altura, su olfato era bueno, pero me había impregnado con el olor al césped al revolcarme en este. Esto era todo lo que Caronte había aprendido en la caza de estos animales escurridizos e inteligentes. Caronte se había detenido a unos 10 metros de una madriguera de conejo de los prados, había visto que un conejo vivía allí, así que se quedó esperando sin moverse tratando de camuflarse con el ambiente. En ese momento, después de esperar un tiempo, un conejo de pelaje de color del césped seco, que es en sí el tipo de césped que come el conejo de los prados. Y colocó la flecha y tensó la cuerda y reguló su respiración y ritmo cardíaco y cuando el conejo del prado estaba totalmente afuera de la madriguera y distraído mirando a otra dirección, en un suspiro liberó la flecha la cual cortó la distancia y perforó el cráneo del conejo de los prados, dándole una muerte rápida e indolora. Caronte se relajó al ver que logró su objetivo y dio una sonrisa y rápidamente corrió ante su presa, y la agarró desde sus orejas y se fue corriendo de regreso al pueblo sin nombre, pero gritos y sonido de lucha se escuchó a la distancia y pudo ver el humo del fuego en dirección del pueblo y soltando su botín de caza, salió corriendo a su casa, en el camino escuchó el galopar de caballos, y voces de un idioma que reconoció como Dothraki, y decía que mataran a las ovejas y atraparan a las mujeres y que dejaran algunos niños vivos, que servirían como esclavos para la bahía de esclavos en esos. Yo al escuchar eso me puse pálido, sabía de la cultura Dothraki porque era natural aprender de la cultura de la cual aprendes el lenguaje y sabía que los Dothraki vendía esclavos, e incluso muchos de estos esclavos eran Dothraki mismos. Si una raza podía vender a los mismos que creen en un mismo dios y comparte ideologías, podían venderse como esclavos. ¿Qué esperanza había para los que ellos consideraban ovejas o personas de hojalata al usar armaduras? Sabía que debía huir, pero no podía, así que sin pensarlo 2 veces salió en busca de su padre, era seguro que estaría luchando y al escuchar los gritos de los Dothraki diciendo que había un hombre que había matando a 4 de Dothraki usando 2 espadas, era seguro que este era su padre, solo él poseía la capacidad de empuñar 2 espadas y luchar contra varios oponentes a la vez, no sabía cómo era que su padre poseía tal capacidad y habilidad en el uso de la espada, su padre nunca le dijo toda la verdad sobre él y sus verdaderos padres y origen, y por como lo dijo, no era un bastardo en absoluto y su existencia era especial, la cuestión que tan especial. Tuve que moverme entre las casas, y algunas estaban ardiendo pero sabía que poseía una rara capacidad para resistir el calor y no quemarme. Una vez caí por accidente a una fogata, debido a que mi padre estaba cocinando en la casa y yo estaba llevando algunas cosas y llevé tanto que tapo mi visión y sin querer pise una pelota con la cual jugaba con mis amigos y terminé cayendo de lleno a la fogata, pero aparte de que mi ropa se quemó y que mi piel estaba algo caliente y un poco pelada, no tenía graves heridas. Esta situación hizo pensar a mi padre, pero no explicó nada. ¿Pero qué hago pensando en eso en este momento? Me reprendo mentalmente, no podía distraer aunque sin saber en realidad hacia esto inconscientemente para evitar pensar en el peligro y distraerme de los problemas.
Había llegado a donde se estaba dando la batalla, y vi a varias personas que conocía muertas, solo pudo ver a otra dirección y tratar de ahogar mis sollozos, pero no importaba a dónde mirara aún había más personas del pueblo asesinadas a mano de los Dothraki. Pero a medida que me acercaba donde sabía que estaba mi padre, pude ver varios Dothraki muertos todos cortados por espada, y allí estaba mi padre lleno de sangre rodeado de Dothraki y estos gritan emocionados ante el guerrero, que no era una oveja cobarde y que había matado a varios miembros de su Khalasar. Mi padre no había salido ileso, pero cuando más de un enemigo venía de frente solo podía escoger a dónde daría las armas de sus enemigos, para que no fuera en puntos vitales, por lo tanto tenía cortes en sus muslos y brazos y solo un corte superficial en su pecho, pero aún así este estaba claramente alejado del corazón. Yo iba a sacar mi arco y flecha para ayudar a mi padre a la distancia, pero el problema fue que no podía nunca había matado a ningún ser humano antes y aunque estaba relativamente calmado, cualquiera se podía dar cuenta que era una farsa mal hecha, mis manos que cargaban el arco y de vez en cuando sentía que se me iba a caer el arco volvía y lo sostenía con fuerza, hasta que de nuevo este casi se me caiga, repitiendo el proceso, mi ropa estaba llena de sudor y mis ojos mostraban miedo y terror. Mi piel morena estaba algo pálida. Pero en mis vacilaciones de querer ayudar a mi padre, un grupo de Dothraki llegó y enfrente de ellos, había uno que poseía una trenza larga que le llegaba a la parte inferior de su espalda, indicando su poder y que no había perdido una batalla en mucho tiempo, debido a que los Dothraki se dejan crecer el cabello y lo amarran en una trenza y dependiendo del largo de la trenza, indicaban el poder y habilidades de este Dothraki, al tener un largo tiempo sin perder un combate. El aura de este hombre era aterradora y opresiva, sabía por mis instintos que este hombre era fuerte y esto era natural. Ningún Khal podía ser alguien débil, porque para ser Khal debes tener méritos de combate y constantemente demostrar tu fuerza luchando y a diferencia de los reyes o gobernantes, los Khal son los que están en primera línea luchando, porque un Khal que no lucha de frente y no lucha con sus Khalasar es considerado un cobarde y no ganaría el respeto de sus hombres. Y el hombre se llamaba Khal Goro, indicando que era Khal porque solo los Khal pueden tener el Khal incluidos en su nombre. Khal Goro, este hombre de hojalata es fuerte, ¿cuál es tu nombre? Arthur, lo miraba sin saber qué decía, sabía que Caronte estaba aprendiendo Dothraki, pero no le interesaba aprender tal lengua de estos bárbaros y salvajes, que eran peores que los salvajes que vivían al otro lado del muro. Khal Goro, se da cuenta que no sabía su lengua y miró a los Dothraki presente de su Khalasar esperando que alguien le pudiera comunicar sus palabras a este hombre de hojalata. Todos los Dothraki presentes desviaron la mirada. Muy pocos Dothraki estudiaban alguna lengua y los pocos que conocían otra lengua era por la interacción con las ciudades de libre comercio o las bahías de esclavos, en las cuales vendían esclavos y recibían esclavos como regalo y a su vez obtenían regalos en oro y plata y joyas preciosas a cambio de no atacar sus ciudades. Pero normalmente en estos intercambios las mismas ciudades poseían un intérprete y Khal Goro sabía que necesitaba uno, pero su Khalasar era relativamente nuevo, se había formado hace un año, debido a que su anterior Khal Barbo, el cual murió hace un año y como se esperaba, se desató la batalla por quien lideraría el Khalasar, pero al igual que muchos otros miembros del Khalasar más fuertes, dejaron su idea de lado y se retiraron de participar en una batalla que estaba decidida. El hijo de Khal Barbo, Drogo, era muy fuerte y nunca había perdido una batalla y su fuerza era mucho mayor que la de su padre que solo perdió contra el que lo retó, por su vejez, pero Barbo sabía que su hijo podía ganar la batalla posterior a su muerte y reagrupar el Khalasar de él, el cual contaba con unos 50.000 Dothraki. La mitad se quedó con el nuevo Khal y el resto se dividió entre otros 5 nuevos Khal, él era uno de ellos, pero hace medio año había luchado una batalla uno, contra otro Khal que había nacido con la muerte de Khal Barbo. El nombre de este Khal era Khal Poro, pero fue derrotado y su Khalasar se unió al de él y ahora contaba con un ejército de 10.000 Dothraki. Pero aún no tenía un traductor, lo cual todos los Khal poseen uno para el intercambio de bienes, pero el dios caballo lo bendijo con unos de sus jinetes de sangre encontró a un niño viendo la pelea del hombre de hojalata desde una casa, que entendía el Dothraki.
Arthur, Caronte, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no huiste? Grita preocupado y salió a correr a donde estaba Caronte, siendo llevado por unos de los jinetes de sangre de Khal Goro. Pero unos cuantos Dothraki se interpusieron y tuvo que retroceder, pero no antes de matar a dos con un corte en su garganta y una de sus espadas perforando su corazón. Dime, niño oveja, ¿sabes hablar mi idioma? Hablar en Dothraki, el líder de esta Khalasar. Si sé hablar un poco tu idioma, respondo con miedo en mis voz, pero aún teniendo algo de valentía al dirigirme a tal hombre que sentía que podía comerme de un bocado como una bestia. Perfecto, necesitaba un traductor, el dios caballo me bendijo con un traductor. Ahora dile a este hombre de hojalata, que tendrá un duelo 1 contra 1, si me gana y mata será libre al igual que el resto de personas que aún quedan vivas en este pueblo. Yo trago audiblemente y le digo a pie de la letra lo que dijo el Khal de este Khalasar. Para mi sorpresa mi padre se veía aliviado, no sabía por qué, tal vez porque había una forma de liberar a todas las personas que aún están vivas del pueblo. Pero desconocía los pensamientos de quien consideraba mi padre. Arthur en su mente, supongo que hasta aquí llegó mi viaje con Caronte, solo espero que pueda sobrevivir. No sobreviviría, él era fuerte y muy inteligente más que muchos niños nobles de su edad. Sabía que no iba a sobrevivir, apenas podía mantenerse de pie, estaba perdiendo mucha sangre y había estado luchando por más de media hora sin detenerse y había matado una gran cantidad de Dothraki, pero no era invencible. Podía ser el mejor espadachín de los 7 reinos, pero no era invencible, por lo menos diría sus últimas palabras. Ese día Arthur Dayne, la espada del alba, había muerto y una nueva página en la